Buenos días, profe. Hoy vamos a estar hablando de Grecia, su sociedad patriarcal y sus dioses. Yo voy a hablar de la poesía y el teatro. Voy a comenzar hablando del teatro. Los orígenes del teatro se encontraban en las festividades dionisíacas, que eran fiestas donde les daban un lugar a los concursos de composiciones poéticas y eran inspiradas por el dios del vino, que se llamaba el dios Dionisio. También eran recitadas por un coro de hombres que se disfrazaban de sátiros y luego a los ditirambos se fueron incorporando más personajes que dialogaban distintos temas y así fue como se creó el teatro. Después, las primeras representaciones teatrales fueron las tragedias. Los actores representaban un relato donde el protagonista luchaba contra la voluntad de los dioses y también luchaba con lograr nunca imponerse. Poco después se desarrolló el género de la comedia, también el carácter político satiro y tenía un desenlace feliz. Bueno, la sociedad de Grecia se basaba en ser una sociedad patriarcal que era dominada por los hombres. A los hombres se les denominaba por señor, que eran los tutores y de sus hijas y esposas. No eran los dueños, pero sí los representaban, por así decirlo, legalmente. Y cuando estos morían, se buscaba un varón mayor, puede ser hijo o hermano, para que se haga cargo de ellos. Los hombres podían dedicarse a la política y al gobierno, siempre y cuando sean considerados ciudadanos, hijos de madre y padre atenienses. Se podían dedicar a la agricultura, a la guerra y navegación, al desarrollo de las ciencias y como ocio a los deportes. Las mujeres, en cambio, no eran consideradas independientes y no tenían derecho ni al voto, ni a las tierras, ni a la herencia. Y también su principal papel en esta sociedad era ser esposas, estar casadas con un hombre, tener hijos y dedicarse a los hogares de casa, a las actividades de casa. Bueno, ahora voy a hablar de la poesía. Está la poesía épica, la poesía lírica y, por último, las fábulas. En la poesía épica, las historias narradas son por versos que se referían a hazañas de héroes o dioses. Uno de los autores más conocidos de la poesía épica es Homero. En la poesía lírica, que se recitaba en acompañar a la música y a las danzas, y uno del poeta más conocido o más importante es Píndaro. Y por último, las fábulas, que acá tengo una imagen de las fábulas. Sí, ahí está. Las fábulas son narraciones breves donde los animales actúan como humanos y critican los defectos de las personas, pero también quieren mostrar una moraleja o dar una enseñanza. Bueno, y por último voy a hablar yo de los dioses, que se decía que existían, que eran denominados titanes, y que uno de ellos, Cronos, derrocó a su padre y se convirtió en el líder de los titanes. Temeroso de que no le pase lo mismo, decidió comerse a todos sus hijos mientras iban naciendo, pero su esposa, Rea, logró salvar al menor, Zeus. Y cuando escondieron en una cueva y que los guardias, cuando él llorara, hicieran ruido con las armaduras. Y cuando este creció, liberó a todos sus hermanos que vivían en el Olimpo. Por eso son conocidos como los dioses del Olimpo. Y podemos encontrar a Ares, dios de la guerra, a Afrodita, dios de la belleza, a Hades, dios de la muerte, a Atenea, dios de la sabiduría, a Apolo, que está asociado con la verdad, a Demeter, dios de la agricultura, y a Zeus, que es el más importante, dios del trueno y el señor del cielo. Y acá está el Olimpo. Bueno, y así concluiría nuestra lección oral y espero que les haya gustado y espero que aprobemos. ¡Aprueben, no, profe! ¡Te amo, Rafa!